Abran la Biblia en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23. Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23. Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23 en adelante. Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén. Mantenga la Biblia abierta ahí, por favor, y vamos a recordar juntos en la serie en la cual estábamos y en la cual estamos. ¿Cuál era? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál es el tema principal? No, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús lo vimos hace 2 semanas en sus enseñanzas. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús en cómo Él ve la necesidad. En otras palabras, Él ve la necesidad. Ese es un ejemplo. ¿Cuánto quieren seguir el ejemplo de Jesús y ver la necesidad como Jesús la ve? O también ver la verdadera necesidad que Jesús ve. En este pasaje dice que los discípulos le siguieron. Quiero darles una palabra de ánimo en esta mañana, antes de entrar en el mensaje principal. Todos los que siguen a Jesús asumen un riesgo muy grande. Seguir a Jesús no es cosa fácil. Seguir a Jesús no es cosa cualquiera. Seguir a Jesús a veces implica riesgos. Dice la palabra de Dios que ellos le siguieron, él se montó en una barca. Usted, si hubiese estado en los tiempos, y yo, por amor y por cómo él hablaba y cómo él trataba a las multitudes y cómo él se dirigía a la gente y cómo él ayudaba a los enfermos, y porque también algunos de ellos los han llamado y han dicho sígame, ellos siguieron a Jesús. Pero de repente se ven en una gran tempestad, en una gran tormenta, pero resulta que él estaba durmiendo. No hay cosa más interesante y más divertida de las que Jesús hace. ¿A cuánto les ha pasado de tener que seguir a Jesús, tomar decisiones por Jesús y decir yo voy a seguir al Maestro, y de repente verte de repente envuelto en una tormenta de luchas, de problemas, de dificultades, de olas que se parece que se levanta en tu contra? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál era la necesidad aquí, en este pasaje? ¿Cuál era la necesidad? Quiero que me contesten en voz alta. ¿Cuál creen que era la necesidad? El miedo, por ejemplo, algo más. ¿Cuál más? ¿Alguna necesidad más? Venga. ¿Cuál creen que era la necesidad? Repito el versículo. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sigo leyendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuál es la necesidad aquí? ¿Cuál? Aprender a depender de Dios. De los discípulos, para que Jesús haga algo, ¿verdad? ¿Qué más? El peligro. ¿Qué más? El milagro de que, ¿sí? La calma. Ustedes están en la barca y alguien les llama y dice, usted le pide la opinión y dice, ¿usted cómo ven? ¿Cuál es la necesidad en este pasaje? El peligro y ciertas cosas que ustedes dijeron, y es que es para verlo así, ¿sí o no? Pero recuerde que estamos aprendiendo del mejor maestro de los maestros. Y dice la palabra de Dios, y vinieron, Señor, salvo porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, el mar se hizo gran bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedece? Quiero decirles algo, hermanos, respetando sus opiniones, que yo hubiese tenido la misma, pero quiero decirte que la verdadera necesidad de los discípulos era la fe. Una de las cosas que carecemos y que padece
los creyentes de hoy día es la fe en Jesucristo. Es la fe en el Todopoderoso. La fe en el Omnipotente. ¿Cómo se puede imaginar que se hunda una barca donde Jesús está ahí? Pero ¿cómo cabe en nuestra cabeza de que una barca se hunda? Porque Jesús, ¿se imagina que sale en la prensa, en las redes sociales, a través de Twitter, Instagram, etcétera? Se ahogó Jesús. El creador del mar, del cielo, la tierra, cuando Dios, dice la palabra de Dios que hizo el cielo y la tierra, le dijo, hagamos. Dice la palabra de Dios que Él estuvo presente en la creación. Piense que en el momento cuando Él le dice a Pedro, Pedro, tira la red al otro lado, y dice que los peces corren y se llenan la red de peces, porque conocían la voz de quien los ha creado. No tenemos un Jesús limitado que nació en el año 1, según los cálculos de algunos. Tenemos a Jesús que es omnipresente, Él es de la eternidad hasta la eternidad. Lo que pasa es que se hizo hombre por amor al hombre pecador. Él asumió el pecado sin pecar por amor a ti y por amor a mí. Pero Él conocía la verdadera necesidad de la gente y Él conoce cuál es tu verdadera necesidad. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, no es de que Él haga la calma. Él la hizo para que les muestre que lo puede hacer, pero el problema de ellos era la falta de fe. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos. Yo les invito a que lo apunte, Hebreos capítulo 1. Y nunca creo que hablé de este versículo aquí, excepto hace unos años, recién comenzamos la iglesia, pero los que me escucharon de la fe se fueron y resulta que nos hemos quedado solos. Y espero que hoy no pase lo mismo cuando tengo que hablar de cosas que tienen que ver con la fe. La fe va más allá de lo que tus ojos ven. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cuánto conoce ese versículo? Lo sabemos de memoria. Los creyentes de años lo están diciendo y lo están rediciendo. Dice la palabra de Dios en versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿La convicción de lo que qué? De lo que no se ve. ¿Quién te ha dicho que tienes que verlo todo para seguir caminando? ¿En qué momento nos podemos imaginar que la barca rodeada de olas? Ellos aplicaron sus métodos de pescadores, gente del mar, gente que sabía cómo manejar una barca, y cuando se le acaban los recursos se van y le dicen, Señor, no te das cuenta que nos estamos hundiendo, Señor. Pero es que ¿cómo se puede uno imaginar que tú estés durmiendo? Simplemente les estaba enseñando una lección. Él no estaba indiferente a la situación, aunque humanamente como hombre estaba durmiendo, porque él estaba en cuerpo de carne y huesos. Pero se imagina de que la barca se hunda y Jesús se ahogue. El creador del iPhone, que se tenga que comprar una marca china. Que diga, es que no sé cómo trabajar con el iPhone, me voy a comprar un móvil más sencillito. Se imagina el creador del cielo, el mar, la tierra, que se ahogue en el mar. Imposible. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Asegúrate de que en tu barca está Jesús. Asegúrate de que en tu casa está Jesús. Asegúrate que el centro de todo lo que estás haciendo está Jesús. Asegúrate que el que te creó, el que te dio la vida, el que te dio el perdón de los pecados, está en medio de tu vida y en todo lo que estás haciendo. Y Él en esta mañana te está dando una lección de fe. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? La necesidad de los discípulos, nadie la podía ver, solo Él. Algunos podríamos decir, ve nada más que se sube, imagínense los tiempos de hoy, un yate que lleva a la playa y ahí está Jesús con sus seguidores, y de repente se suben los seguidores de Jesús y se suben la barca porque eran los llamados por Jesús. Algunos de nosotros nos quedaríamos así diciendo, ay, qué ganas tendría, míralo, mira qué privilegiados son, van con Jesús. Y algunos de ellos así subiendo, ¿verdad? Me imagino subiendo en el yate, nos vamos con Jesús. Y todo el mundo confundido por la apariencia. No ven más allá de decir, estar con Jesús es un honor. Pero cuando estás con Jesús, Jesús te reta a algo más. Jesús ve tu verdadera necesidad. Yo te veo en el culto, te veo cantando, te veo adorando al Señor, hablo contigo, te conoces la Biblia, pero en el momento cuando te presentas delante de Jesús, Jesús te dice, yo sé cuál es tu verdadera necesidad. Yo sé de lo que padeces, yo sé lo que necesitas, yo sé que tengo que tratar con tu vida.
Y quizás los de alrededor nadie se podía imaginar. Nadie sabe lo que te pasa. Nadie sabe lo que necesitas. Nadie sabe de lo que padece, lo que tiene que cambiar en tu vida. Y en la vida de los discípulos fue la fe, querida iglesia. Y es pues la fe, la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo hacemos las cosas en la vida? Porque las vemos. La gente que aún puede contar el dinero para eso y no tiene para el Señor, van camino a la pobreza. Y no me interprete mal, lo que el Señor nos está llamando es caminar por fe. Decir, yo quiero obedecer al Señor, no en el diezmo, no en las ofrendas, no, sino en la vida diaria. Ay, Señor, tú no te das cuenta que perecemos. Y el Señor se levanta y te dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? No existe superfe, existe fe. No existe gente de muchísima fe que parece que son inalcanzables y lo tienen todo a su alrededor. Son aquellos que confían en el Señor, tenga o no tenga, en medio de la tormenta. ¿Qué se necesita? ¿Recurso para salir de la tormenta? No, fe en quien está en la barca. En medio de la dificultad, de la enfermedad, ¿qué se necesita? ¿La solución al problema? No, la fe de que el que está en la barca algo nos va a hacer, en alguna cosa nos va a echar una mano. Si usted ve el siguiente pasaje, el segundo ejemplo que yo tengo para ustedes, es muy fácil de identificar. Pero Jesús les está dando la lección a los que verdaderamente lo necesitaban. Primero, ¿para quién era la lección? Para los discípulos. Porque algunos de los que venimos a la iglesia pensamos que no tenemos necesidad de nada. Uy, el pobre mundo, ¿cómo está? Yo ya soy miembro en Casa de Oración Mataró, gloria a Dios. Tengo unos pastores maravillosos. Y el Señor dice, ¿y tu fe cómo está? ¿Y tu relación conmigo cómo está? Porque vamos al siguiente pasaje, que está más adelante. Cuando llegó a la otra orilla, versículo 28. Acostúmbrese a tomar apuntes, acostúmbrese a buscar en la Biblia, acostúmbrese a seguir la lectura bíblica. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Usted ve esa escena y se dan cuenta de cuál era la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de estos hombres? Ahora nadie se atreve. Estaban endemoniados. Ustedes necesitaban liberación. Pero los discípulos ya venían con la lección aprendida. Ya después del Señor les dándole una lección de poca fe, de que necesitaban caminar por fe, ellos ya venían tranquilitos, ¿verdad? No venían desobrados. Porque en todo el milagro, en toda liberación, en toda salvación, el único que tiene que llevarse la gloria es Jesús. Hasta lo que vamos con Jesús en la barca, hasta lo que llevamos tiempo con Jesús, tenemos que entender que Él sí conoce cuál es nuestra verdadera necesidad. Yo sé cuál es mi gigante. El Señor sabe cuál es mi dificultad, mi punto débil. Y el Señor cada vez que me acerco a Él trata conmigo de eso. Porque dice, esto tiene que cambiar en tu vida, hijo. Esto tiene que cambiar en tu vida. Y en la vida de los discípulos lo que tenía que cambiar era la fe. Yo no conozco cuál es tu vida privada, pero el Señor sí conoce cuál es tu vida privada. Yo no conozco lo que estás haciendo cuando sales por esa puerta. Con algunos nos saludamos, con algunos nos encontramos por la calle, pero solo el Señor sabe lo que estás haciendo frente a la computadora, frente a tu móvil, a tu Android o lo que sea, ¿verdad? Que con un clic podemos echar a perder todo lo que hemos recibido en una semana. Nadie sabe lo que estás haciendo, nadie sabe las relaciones que estás llevando, nadie sabe quizás de puerta para adentro cómo le hablas a la gente o de qué manera te comportas en el trabajo, pero Jesús sí conoce tu verdadera necesidad. Número 2, nos encontramos 2 hombres, dice 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces que nadie podría pasar por aquel camino. Presta atención a eso, un camino que nadie se atrevía más a pasar. Yo me imagino que la gente llegaba y el GPS de su coche le marcaba decir,
calle Yauder 141, y dice, tire por aquí recto. Y el otro dice, no, por ahí están los gadarenos, vamos a coger. Y aunque el GPS se moleste con nosotros, la chica esa del GPS, vamos a dar la vuelta porque por aquí están los gadarenos. Tenían definido el lugar donde estaban los endemoniados. ¿Y cuál era la decisión de los hombres? No pasar por ahí. ¿Y cuál fue la decisión de nuestro Señor Jesucristo? Ir allí. La verdadera necesidad en este pasaje es que había alguien que necesitaba ser libre. Había alguien que necesitaba volver a la normalidad. Vivían en los sepulcros, desnudos. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Jesús físicamente ya no está. Ya no está. Él se fue. ¿Pero quién está? El Espíritu Santo. ¿En quién? ¿En quién? Ni en mí. ¿Quiénes de aquí ven la necesidad que hay? Y por ver la necesidad, camina con Jesús donde está la verdadera necesidad. Dice la palabra de Dios que Jesús se fue donde ellos. Y ellos lo notaron que era Jesús. Y dijeron, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Que los creyentes de hoy día no se atreven a meterse en lugares así. ¿Saben por qué? Porque los mismos creyentes, los mismos espíritus que hay dentro de los creyentes, ocultos, escondidos por ahí, espíritus de fornicación, de adulterio, de mentira, de murmuración, de tantas cosas que a veces nos tiene atormentados y no nos deja tranquilo y no nos deja avanzar. Son colegas de ellos, entonces los espíritus entre ellos se llevan bien. Pero cuando llegó Jesús, dijo, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde estamos esos creyentes para atormentar a los demonios? Para que diga, han venido a atormentarnos. Lo que pasa es que a veces firmamos contratos con ellos. Robamos a Dios, robamos a los demás, mentimos. Y no digo más porque voy a salir apedreado de aquí. Robamos a la hacienda, robamos... Bueno, no digo más. Por eso. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir en aquellos hatos de cerdo. Y él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar, todo por un desempeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaba huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que les habían pasado con los endemoniados. ¿Qué hacen la gente? Corren y le dicen, se nos ahogaron los cerdos. ¿Cuál era la prioridad de esta gente? ¿Qué vieron ellos? Vieron que les faltan cerdos. ¿Qué vieron que les falta? Cerdos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la gente ve la necesidad? ¿Cómo la gente ve la necesidad? Que se vaya Jesús de aquí porque nos faltan los cerdos. No queremos más a Jesús aquí porque se nos ahogaron los cerdos. A algunos les importan más los cerdos que las almas. A algunos les importan más las cosas materiales que la misma necesidad que hay en la gente a nuestro alrededor. Ustedes no crean que yo me distraigo por estar haciendo 4 cositas aquí. En mi corazón sigue ardiendo esa pasión por las almas y por la necesidad que hay en Mataró. ¿Cómo ves tú la necesidad de tu alrededor? No, sí, pastor, veo que hay mucha gente. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo usted? Para los que son más mayores que yo. Con respeto. ¿Se atormentan los demonios cuando tú te acercas? ¿O los demonios dicen, ahí viene un colega nuestro, mentiroso como nosotros, ladrón como nosotros? Un colega.
Pero cuando percibieron que se acercaba a Jesús, dije, ¿para qué viniste a atormentarnos a todo el tiempo? Y Jesús dice, salid de él. No importa que se metan los cerdos, pero lo importante es que la vida quede libre. ¿Y saben por qué permitió que se metan los cerdos? No porque la carne del cerdo sea mala. Porque algunos desde ella no comen carne de cerdo, porque dicen que los cerdos están endemoniados. Más endemoniado está otra cosa que comer carne de cerdo. Pero también cuídese a la hora de comer carne de cerdo, porque a veces el colesterol les vuelve medio... Entonces, ¿saben por qué? Porque Jesús les quería dar una lección para que vean cómo estaba la gente de alrededor. La gente de alrededor ya dijeron, este es el endemoniado, por este camino no pasamos, ya está, predestinado para el infierno. Ya está. Nosotros tenemos nuestra tranquilidad, nuestra paz. Me duele cuando algunos les escucho diciendo, mientras en mi casa haya paz, me da igual lo demás. Eres exactamente como el pasaje de aquí. Oye, que mi cerdo no se ahogue. Mi cerdito, que no se ahogue. Da igual que haya un demoniado allá en los sepulcros. Si acaso no pasamos por ahí. Si acaso no voy por ahí. Si acaso bien lejos. El otro día escuché que por aquí dice, aquel va a tal iglesia, yo no voy a tal. Aquel va a la otra, yo no voy a tal. Dios conoce nuestro corazón. Jesús se metió ahí. Los discípulos ya no se atrevieron a decir nada, porque acababan de recibir una lección y dijeron, ¿qué nos dijo? Nos dijo que tenemos que tener fe, vamos a seguirle. Y Él se mete justo en medio del problema. Pero ¿saben por qué se mete en medio del problema? Porque tenía autoridad, porque Él sabía en la autoridad que caminaba. Algunos nos hacemos socios de los problemas porque no nos atrevemos a caminar en santidad y en autoridad del Señor. Que el Señor me ayude a mí a caminar en esa autoridad y que nos ayude a todos. Y viene la gente del pueblo y mire lo que dice. Versículo 34, presta atención a eso. No tengo reloj, no tengo nada. Dice, entonces, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Usted ve esa escena, piensa en eso. ¡Wow! Todos vienen hacia Jesús. Pero terminen de leer el versículo. ¿Qué dice? Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Como dice el hermano, quería más al cerdo que al hombre. El cerdo es el símbolo de las cosas materiales, de las cosas del sustento. Esos cerdos les daban de comer a ellos, ¿lo sabían o no? Mire si eran tan paganos que comían carne de cerdos. Y Jesús se mete en los lugares más paganos, donde la gente incluso crían cerdos. Y ellos crían cerdos y Jesús les ahoga a los cerdos. Ellos crían cerdos por mucho tiempo y Jesús ahoga a los cerdos. Porque así es Jesús, enseña cuál es la verdadera prioridad y cuál es la verdadera necesidad. Si usted está criando, está creciendo cosas que a veces le ponen en juego su fe y su relación con Dios, Jesús va a hacer que se ahogue, porque a Jesús les interesa más de que las personas se salven y que haya libertad de los cautivos. Eso dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, en cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar libertad ¿a qué? A los cautivos, libertar a los cautivos, dar libertad a los oprimidos, sanar a los heridos. Lo dice la palabra de Dios en el momento cuando Jesús comenzó el ministerio. Este es el ministerio de Jesús, este es el ejemplo de Jesús. Hermanos, no críen cerdos, no cuiden cerdos. Mire la necesidad, la verdadera necesidad que hay a su alrededor. ¿Sabe lo que le dijeron a Jesús? Vete de aquí. No hay cosa más triste. Anoche mientras terminaba de preparar el mensaje, yo dije, no hay cosa más triste que alguien, por amor a los cerdos, saquen a Jesús. Por amor al dinero, por amor a las cosas materiales, por amor a la incluso familia. Dice la palabra de Dios que no es capaz de dejar madre, padre, hermanos, esposo, esposa, hijos por amor a su nombre, no es digno de ser su seguidor. Lo dice la Biblia.
Y con eso no quiere decir que tiene que faltar respeto a los padres, hay que honrarlo, hay que bendecirlo, pero no la familia te puede limitar, ni los cerdos, ni las cosas materiales te puede limitar de que si quieres que quede Jesús en tu provincia, en tu casa y en tu vida. Recuerde que comencé el mensaje diciendo, asegúrese de que Jesús está en su barca, no lo saque Jesús de su barca, aunque vengan olas, aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, cuando Jesús hace así, se levanta y dice al mar que se calle, se calla, y dice al viento que se pare, se para. ¿Por qué? Porque es el creador del cielo y de la tierra, pero no por amor a los cerdos, no por amor a las cosas materiales. Saquen a Jesús, no lo saquen, por favor, no lo saquen, porque todo sin Jesús, mire cómo está la sociedad sin Jesús, mire cómo está nuestro alrededor sin Jesús. La gente necesita conocer a Jesús, pero a veces Jesús tiene que hacer limpieza. Padre, te pido que si llegas a la vida de algunos, ahógale los cerdos. Oh Señor, ahógale los cerdos y abre sus ojos espirituales que vean cuál es la verdadera necesidad. Gracias porque tú nos das lecciones, Señor, de saber cómo administrar nuestra economía, cómo administrar nuestro dinero. Señor, con todo respeto, dice a algunos que quizás incluso les molesta, Señor, es porque aman más a los cerdos que a la verdadera necesidad. Te pido, por favor, que tú toques la vida y los corazones de la gente. Voy por la tercera necesidad y con eso quiero que prepares tu corazón porque aquí hay enseñanza también. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. De ahí lo echaron y vino a su ciudad. Y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico que tenía sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, vuelvo a leer, quiero que estén atentos, por favor, no se distraigan ni con la mosca, reprenda la mosca y todo, que se vaya, tiene autoridad, no valore más los cerdos que los... dile que se vaya. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes? No. Sin nombre. Anónimos. Los cuatro, eran cuatro, dice. 4 amigos, pero con fe. 12 discípulos con poca fe. Y una ciudad entera enamorada de las cosas materiales. ¡Qué cuadro! Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Pero fíjese que volvemos a lo que les comencé a enseñar por la mañana, hace un ratico. Hombres de poca fe, y resulta que llegan los 4 amigos, lo traen, porque ellos ven la necesidad de ese paralítico y dice, ese amigo nuestro. Si usted lee en Marcos capítulo 2, van a ver que eran 4 amigos, van a por él. Jesús estaba en una casa en Capernaum, llega, van a por él, y una vez prediqué de eso, y lo traen. Esos sí son amigos. ¿Cuánto quieren ser como esos 4 amigos? Hombres de fe y van por los necesitados. Entre 4 lo trajeron. Ese es paralítico. Ese no se puede mover. Su casa está llena de mugre, de suciedad. Vamos a traerlo a la casa donde está Jesús. Van a por él y lo traen. Y cuando lo trae, lo presenta delante de Jesús. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, no les ven a ellos, ve la fe de ellos. Porque ellos se quedan en el tejado. A esto teníamos que haberle llamado el lunes pasado, ¿verdad? Para quitar el techo. Eran buenos, profesionales para quitar el techo. ¿Verdad? Porque se empezaron a preparar y el Virgin me preguntó y me dijo que tome el pastor la decisión. Porque claro, cuando vieron lo que había aquí, ustedes no han visto lo que había aquí. Esto estaba todo lleno de agujereado, lleno de porquería, ¿verdad? Y ahí, al ver Jesús la fe de ellos, dice que lo baja delante de ellos al paralítico. Esto teníamos que haberlo llamado nosotros aquí para que nos quite el techo. Porque estos son gente que dice, no importa, nos pasamos por lo que haga falta. No se puede estar por la entrada. Hay algunos muy señoritos decir, ay, es que no, porque hoy no voy al culto, porque, a ver, ¿sabes qué?
Mire, esta gente no pensaron en ello, pensaron en la necesidad que había en ese hombre. Dice que van por él, lo traen. Usted sabe lo que significa. No tenían ni un todoterreno, ni la furgo del hermano, ni el coche, ni el camión de mi trabajo. Nada, no tenía nada. Entre 4 en los hombros van y lo traen a donde estaba Jesús. Y dice que a ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de qué? De ellos. ¿Qué vio? La fe. ¿Qué necesitamos los que creemos que somos? Fe. ¿Qué necesitas en tu casa? Fe. Limpieza hecha por Jesús. Que se ahoguen los cerdos. Cuidado con lo que yo oraba, porque el Señor me suele escuchar, Últimamente el Señor me suele escuchar. Y a más de uno se os va a ahogar los cerdos. Si tú confías en tu sustento material, si tú confías en tu ingreso de cada mes, si no confías en el Señor, sino que confías más en tu dinero, se te va a ahogar los cerdos. Te vas a enfadar conmigo, pero el Señor te va a dar una lección, que tienes que abrir tus ojos espirituales y ver la necesidad de la ciudad, de lo que está donde nadie va, tiene que llegar usted. Nadie se fue por ese amigo. Se fueron esos 4. Se van y lo trae. Y dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo sé que algunos están diciendo, ¿y para qué vine al culto? Mejor hubiese dicho que no sabía que hay culto. Porque el Señor nos está mostrando cuánto nos ama. Ten fe. Dice, ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué veía la gente? Un paralítico. ¿Qué veía Jesús? Un pecado. Es que me encanta hablar de Jesús. ¿Qué ve la gente? Un paralítico. ¿Qué ve Jesús? Más allá del paralítico. Y parece que Jesús no se entera, ¿verdad? Parece que Jesús, ¿y para qué? Si lo entre que lo traímos de ahí, y resulta que ahora dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes cuál es la prioridad número 1 para los que nos rodea? Que reciba el perdón de los pecados. Que sean hechos hijos de Dios. Ya luego Jesús trata con la fe. Ya luego Jesús trata con la limpieza. Ya Jesús luego va reformando tu vida, cambiando, poniendo parquet, poniendo moqueta, poniendo luces, limpiando los rincones, sacando suciedad, llamando al camión que se lleve toda la porquería, porque tu casa, tu vida espiritual tiene que estar bien. Y Jesús dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían en sí, o de sí. La otra versión pone dentro de ellos. Ay, ustedes saben cuando yo aprendí esta lección, aprendí a descansar en el Señor. Porque Dios me dijo, hijo, no te permito porque no eres capaz, no puedes, pero ya lo hago yo por ti, me dijo, de conocer el interior de la gente. Tú habla de mi parte, de lo que piensan ellos dentro de sí, te lo voy a revelar a través de la palabra. No me es permitido conocer su interior, el Señor sí lo conoce. No tengo acceso a sus pensamientos, pero el Señor sí tiene acceso. Y había ahí unos escribas, la figura de los escribas son los maestros de la ley. Gente importante, oh santo. Gente que cuando llega a la iglesia parece que impone. Oh, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esta semana está orando por ti todos los días. Y tú dices, yo no puedo orar ni el lunes. Llega a la iglesia y parece que, oh santo, ¿verdad? Como dijo alguien, parece que anda con una paloma aquí, ¿verdad? Y son serios. No es que yo llevo bastante años. A ver, estos son gente que recién viene. Yo llevo una trayectoria. Yo dentro de mí, y viene Jesús ya. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, imagínense la escena, de repente dice, ¿y tú por qué piensas mal? Un ejemplo, ¿Y quién te lo dijo? Porque Jesús ve la verdadera necesidad. ¿Usted sabe por qué Jesús hace ese milagro? Para sacar en evidencia la verdadera necesidad del paralítico y de los que lo rodean. La verdadera necesidad del paralítico era perdón de los pecados.
y de lo que se creían que tenían la inmunidad sobre las cosas de Dios, los super espirituales, los hiper mega espirituales, los que no hay medida para ellos, que son super espirituales, que son escribas, que son gente que parece se lo sabe todo. Jesús conoce sus pensamientos y dice: ¿por qué pensáis mal? ¿Quién se lo dijo a este? Porque Jesús sabe lo que es en tu corazón y sabe lo que es en mi corazón. ¿Sabe por qué estoy orando últimamente? Que el Señor guarde mi corazón de pensar mal de alguno de ustedes. Y gracias al Señor lo estoy consiguiendo. Dios me libre de alguna vez disfrazar y decir: ¿cómo está Miguel? Bien. Y yo tengo por dentro: ojalá le caiga el techo encima y se lo lleve el Señor. O se cambie de iglesia. No. Sí. Oiga, de verdad, porque nunca te tuve tan cerca, hijo. Nunca te tuve tan cerca. Siempre estaba al rincón ahí. Entonces, antes que te me vayas ahí ahí, te tengo aquí hoy. Pero ya para el próximo domingo tendrá que estar ahí. Pero escúcheme, el Señor conoce los pensamientos. ¿Usted no ha visto gente que te está mirando y diciendo? Y el Señor te está diciendo a tu oído: ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué piensas mal en tu corazón? ¿Por qué piensas? Le dice: ¿por qué pensáis? Jesús, conociendo los pensamientos, dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, pensar bien, Jesús nunca te saca en evidencia. Pero cuando piensas mal, yo les hago una pregunta y que quede entre nosotros. Si Jesús ahora mismo diría lo que estáis pensando en vuestros corazones, ¿les daría vergüenza o no? A mí no. Tenemos que llegar a eso, de verdad. Y no lo digo porque ya ves tú, no, se lo digo de corazón. Tenemos que ser capaces en todo momento guardarnos de hipocresía y ser transparente conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dice: porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿La gente qué? La gente vio, la gente ve, pero Jesús conoce. ¿Cuál es la verdadera necesidad de los discípulos? La fe. ¿Cuál es la verdadera necesidad del endemoniado? Ser libre. ¿Cuál es la verdadera necesidad de la gente que le rodeaba? Quedarse con Jesús, pero ellos lo desecharon. ¿Cuál es la verdadera necesidad del paralítico? Recibir perdón de los pecados. ¿Y cuál es la verdadera necesidad de los escribas? No pensar mal, guardar sus corazones. En esta mañana he hablado a lo que son discípulos. En esta mañana he hablado a lo que son endemoniados. He hablado a los que no necesita Jesús, sino que lo echa por amor a los cerdos. En esta mañana he hablado a los que parece que se sienten paralíticos y alguien los ha traído, los ha invitado, pero decir tu verdadera necesidad es recibir perdón de los pecados. Y en esta mañana también hemos hablado y he hablado a los escribas, a los que se creen alguien, a los que se creen importante. Hay para todos. No voy a preguntar quién y qué le habló el Señor. Quizás tenemos que orar. Tenemos que orar y fuerte. Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que aprender de Jesús. El ejemplo de Jesús es de que Él ve la verdadera necesidad.